Entrale. El hombre sin sombra o Hollow Man por su nombre en inglés, que vendría significando más bien el hombre hueco en una traducción literal, es una película de horror psicológico estrenada en el año 2000, en una época donde los estudios se apuraron a contar historias visualmente futuristas para recibir el nuevo milenio, una época en la que irónicamente se producía CGI de mucho mejor calidad que el de ahora, puesto que entonces se utilizaba para asombrar al público, a diferencia de hoy que los cineastas lo utilizan más para evitarse la fatiga de hacer cualquier cosa, como salir a grabar a la calle o simplemente ponerle un maldito traje a un superhéroe. Yo recuerdo que esta película la pasaban hasta el cansancio en Canal 5 a principios de los años 2000. No sé si lo siguen haciendo, pero no me sorprendería. Sin embargo, por alguna razón nunca la vi completa. Se encuentra protagonizada por el famosísimo Kevin Tocino, a quien muy seguramente tus padres conocen por Footloose, y al cual muchos de nosotros conocemos gracias a la icónica Terror bajo la tierra, otro título que Canal 5 viene transmitiendo cada domingo hasta el día de hoy. Hollow Man está dirigida por el cineasta Paul Verhoeven, conocido por grandes clásicos de ciencia ficción como Starship Troopers, Total Recall y por supuesto Robocop, coprotagonizada por Elizabeth Shue, ¿Achú? ¡Salud! ¡Soy tan gracioso! Josh Brolin y otros. En esta película seguimos a un grupo de científicos que para sorpresa de nadie se encuentran experimentando con animales, solo que en lugar de probar cosméticos y esas cosas, están tratando de crear un suero que pueda volver invisible a una persona. Y claro, ¿quién iba a estar financiando un proyecto tan macabro como este, sino el gobierno de los Estados Unidos? ¡Qué sorpresa! La cosa acá es que para el comienzo de la película prácticamente ya lo han logrado, pero el meollo del asunto es poder hacer a la persona visible de nuevo. Es de esta manera que el Dr. Sebastian Cain, el personaje de Bacon y macho alfa de la investigación, se sacrifica entre comillas para que hagan el experimento con él, cosa que como se imaginarán sale muy pero muy mal. Y no precisamente por el hecho de que el experimento falle, sino más bien porque de todos los presentes decidieron inyectar al sujeto menos confiable, más manipulador y egocéntrico de todo el laboratorio, quien desesperado por no poder volver a ser visible luego de varios días de experimentos, comienza a aprovechar el bug, haciendo lo que más de un hombre mañoso, pervertido y psicópata haría en su lugar, acosar mujeres y matar a todo mundo. ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? ¿Dónde se van? Y bueno, yo sé que hay mucha gente tonta en este mundo, pero acá estamos hablando de un grupo de científicos, quienes llevan por lo menos un par de años conociendo a este sujeto y trabajando codo a codo con él como para confiarle algo tan importante. La misma película te muestra desde el inicio que el tipo es un pervertido poco de fiar cuando lo vemos espiando a su vecina, quien como todo cliché de película gringa se le ocurre cerrar la cortina hasta cuando ya le prendió el boiler al protagonista. Desde el inicio nos dan a entender también que Linda, el personaje de Elizabeth Shue, tuvo algo que ver con él en el pasado, por lo que sobre todo ella debería saber de lo que es capaz este tipo. Digo, por algo terminó con él, ¿que no? No tienen sentido del humor. Y aún así ni a ella ni a ninguno de los demás se les ocurrió que sería una terrible idea hacer a este sujeto invisible, luego de ver cómo trataba a los animales como objetos y de que fuera capaz de mentirle a los altos mandos del ejército de los Estados Unidos para poder probar el suero en sí mismo, cosa que tanto Linda como Matthew, su compañero y actual pareja, sabían y no fueron para confesarlo a los demás hasta que ya era muy tarde. Repito, es algo que se esperaría de una persona común y corriente, mas no de científicos supuestamente superdotados. ¿Y por qué accedimos? Porque somos unos tontos. Sí, ya me di cuenta. Si bien este filme comienza como una típica película de ciencia ficción, poco a poco escala hasta convertirse en una especie de slasher, tanto así que siguiendo la tradición de este tipo de filmes, tenemos más de una escena de sexo, desnudos bastante innecesarios y por supuesto la mujer afroamericana que es la primera en morir. Pero bueno, no nos adelantemos y sigamos con los sinsentidos, que hay bastantes. Luego de que este gato rompe la cuarta pared mirando la cámara, y de que Sebastián se avienta un chiste todo rancio sobre Superman y la Mujer Maravilla, Y el hombre invisible dice, no lo sé, pero me duele horrible el trasero. Es un pésimo comediante. otra cosa que para mí no tiene sentido es que supuestamente Sebastián es quien lidera la investigación por ser el más fregón de los científicos involucrados. Sin embargo, cuando es invisible no hace otra cosa más que dormir y pasársela quejándose de que sus compañeros no logran hacerlo visible de nuevo. Güey, eres invisible, no manco. Como por qué rayos te la pasas quejándote en lugar de ayudarles con la investigación, ya que realmente no hay ningún buen pretexto para no hacerlo. El cabrón hasta se va a dar el rol para espiar a la vecina dentro de su casa, por lo que física y mentalmente no tiene ningún impedimento para seguir trabajando en su propio experimento. 10 días de pruebas de tejido, de radiación y de tus malditas agujas. Y el mamilas todavía tiene el descaro de echarle la culpa a sus compañeros cuando él solito se ofreció para eso.
Cuando le crean una especie de máscara, que por cierto no dejo de pensar que se parece a Ryan Reynolds, Elizabeth Shue le recorta la parte de los ojos, denotando que reprobó corte con tijeras 2 en el kinder, dejándole un montón de imperfecciones a la máscara. Sin embargo, luego de un par de escenas, cada que volvemos a verla, sobre todo en su versión CGI, el recorte de los ojos se ve casi perfecto. ¿Estás segura de que quieres el último turno? Sí, no tengo vida social por ahora. Claro, dejemos a la científica indefensa sola con un pervertido narcisista invisible sin ningún tipo de seguridad. Nada puede mal ir, Sal. Luego de que Sarah descubriera aún sin estar segura de que Sebastian le estaba viendo los pechos en la noche, todos comenzaron a sentirse incómodos con el hecho de que el sujeto anduviera deambulando por ahí. Creo que cualquier persona y especialmente científicos profesionales habrían decidido encerrar a Sebastian en la habitación de observación para no arriesgar ni el experimento ni a los compañeros. Sin embargo, acá prefieren guardar las apariencias y creer que todos son amigos de confianza. El peor error que puedes cometer en cualquier tipo de entorno laboral. Ni en el baño puedo estar sin mis térmicos. ¿Quién querría verte ahí? Lo dice el otro pervertido que se la pasa viendo revistas para adultos en medio del laboratorio. Estoy seguro que si este sujeto hubiera sido el invisible, hubiera hecho cosas peores en tiempo récord. Iría a una tienda de lencería y ahí sería el rey. Otro detalle que tiene esta película, al igual que cualquier otra de terror, es que te hace enojar por las constantes decisiones estúpidas de sus personajes, como el hecho de que se la pasan persiguiendo a Sebastian la mayor parte del tiempo sin usar los malditos lentes que tiene cada uno precisamente para poder verlo, o los dejan tirados o simplemente se los ponen con las manos por unos segundos y luego los bajan, como si se tratara de adolescentes con temor a ser llamados cuatro ojos. Sebastian va hasta la casa de uno de los generales que financian el proyecto para asesinarlo. Sin embargo, a pesar de que su esposa es testigo y queda viva, no vemos ninguna consecuencia. Incluso le llaman a los científicos para avisarles, pero ¿por qué a nadie del ejército les parece extraño? Digo, sabiendo el experimento que están haciendo allá, creo que a cualquiera con un ápice de inteligencia se le ocurriría ir a ver qué está pasando en el laboratorio por si acaso. Como mínimo. ¿Qué clase de militares son estos? Por cierto, me da mucha risa esta escena en la que se dibuja cejas como Francis. Aunque el episodio de Malcolm salió meses después, por lo que quién sabe, tal vez lo sacaron de aquí. Hay una escena en la que Josh Brolin utiliza un extintor para poder ver a Sebastian. Sin embargo, solamente funciona por un par de segundos y luego vuelve a desaparecer. En primera, no se supone que si alguien te dispara material de un extintor directamente, debería afectarte cuando menos para respirar o para ver. Y segundo, ¿por qué rayos el material del extintor pareciera que se le resbala a Sebastian como si su piel fuera de aceite, en lugar de que se le quede encima? Luego de que el antagonista encierra a Linda y Matthew en un congelador y de que ésta se improvisara un magneto con una ardilla, una cuerda y un magneto, la científica logra sacar a Matthew del congelador para dejarlo como a 2 centímetros de la entrada. Hey, pero no se preocupen que en lo que regresa para calentarlo, le deja un bote con unas hojas quemándose. Unas hojas que muy seguramente durarán como 3 segundos prendidas. Yeah, Mr. White. Yes, science. Repito, ¿qué clase de científicos son estos? Linda quema a Sebastian con un lanzallamas. Sin embargo, por alguna razón los rociadores contra incendios no se activan hasta que la mujer les dispara el fuego directamente. Aquí es donde uno se pregunta, ¿qué tipo de seguridad tiene este laboratorio? Porque ya que tocamos el tema, se supone que en la entrada del edificio tienen un guardia. Que quién sabe de qué rayos sirve, porque al parecer el sujeto ni siquiera puede ver lo que sucede dentro del edificio que se supone está cuidando. Tal como en película de superhéroes, pareciera como si el suero invisibilizador también le hubiera dado superfuerza y resistencia a Sebastian, ya que no solo es capaz de lanzar a varios metros a este sujeto como si nada, sino que luego de que se electrocuta, de que Matthew le da un guamazo en la cabeza con un tubo de metal y de que Linda lo quema peor que guachicolero en toma clandestina, el sujeto todavía es capaz de levantarse por tercera vez para seguir persiguiendo a los protagonistas a lo largo de una enorme escalera, cuando una persona normal habría quedado achicharrada tan solo con lo de la electrocutada. Y ya que hablamos de esto, ¿por qué cuando Sebastian se electrocuta a los demás no les pasa lo mismo por estar tan cerca en el mismo ambiente mojado? Por cierto que tampoco tiene sentido que haya logrado escapar tan rápido de la explosión para llegar hasta el área del elevador, algo muy propio de cualquier asesino de slasher promedio. ¿Y por qué rayos la única manera de salir es por un elevador o en su defecto las escaleras de emergencia dentro del área del elevador? Digo, ¿no se supone que por ley en cualquier edificio debería haber escaleras normales precisamente para casos como este? ¿Y por qué rayos este güey se queda viendo cómo el fantasma achicharrado besa a su novia? Y una mejor pregunta sería, ¿por qué la onda expansiva de la explosión se detiene convenientemente antes de llegar a los protagonistas y luego se queda de forma permanente en el mismo lugar? Y sobre todo, si los sujetos están a escasos metros del fuego, ¿por qué rayos pueden hablar y respirar como si nada? ¿No deberían de estarse ahogando por los gases tóxicos? Especialmente viniendo de un laboratorio como este. ¡Que alguien me explique!
La verdad es que con lo poco que vi esta película en mi infancia, me sorprendió y sacó de onda que la película retratara al antagonista más que nada como un pervertido empedernido, aunque la triste verdad es que tampoco deja de ser bastante realista. Y bueno, fuera de los muchos sinsentidos que pueda tener, que la verdad no esperaba que tuviera tantos, resulta bastante entretenida, y cuando menos tiene un CGI muy impresionante para la época, además de un mejor hilo narrativo que otras cintas de horror como 13 fantasmas. Esa madre ni el director sabía de qué rayos trataba. En fin, esto ha sido todo por hoy, ocurrentes. Me voy no sin antes preguntarles qué opinan ustedes de este filme y cuándo fue la primera vez que la vieron. También quisiera agradecerle al ocurrente Gabriel Dosal por facilitarme la película. Ya saben que si el video les gustó pueden dejar su like, suscribirse y compartirlo con todo el mundo. Yo soy su amigo Franco Same y nos vemos a la próxima. Lila, lila, eran tus labios por los que ya habían pasado varios.